el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión el día de hoy de finanzas públicas, estatales y municipales. Agradecemos muchísimo el interés de todas las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Marisela Portado Martínez, ejecutiva de cuenta en la Coordinación Estatal Norte de la Dirección Regional Centro. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bien, pues a INAFED, como parte que es de la Secretaría de Gobernación, le resulta profundamente satisfactorio poder llevar adelante este diálogo virtual de finanzas públicas, estatales y municipales con la invaluable colaboración de INEGI. Y cuando digo invaluable colaboración de INEGI, pienso, por supuesto, en la institución a cuya directora, la doctora Graciela Márquez, le mandamos un afectuoso saludo con agradecimiento a través de Mari Portado. Pero también, cuando menciono INEGI, que nos da mucho gusto llevar adelante esta comunicación, estoy pensando en la propia licenciada Marisela Portado, porque es ya una colaboradora, podríamos decir, estable, una persona que nos ha ayudado mucho en incontables eventos en los que hemos participado juntos. Hacemos un homenaje a su capacidad profesional, a su seriedad y a la claridad que tiene para exponer a nivel de comprensión general problemas muy complejos, como el de hoy, que tiene que ver con finanzas públicas y que no tenemos que quebrarnos mucho la cabeza para saber que es uno de los temas más importantes que pueden, a los que pueden asomarse las autoridades de los ayuntamientos, porque sin unas finanzas bien planeadas, tanto en lo que hace a recaudación como en lo que hace a la aplicación de los recursos, no hay gobierno en el mundo que pueda salir adelante. Tengo entendido que la explicación que nos van a dar el día de hoy tiene que ver mucho con las cifras que se publican periódicamente y que nos permiten ir midiendo cómo va tanto la recaudación como el gasto. Por todo eso, deseo que quienes dedicaron su tiempo a asomarse a este encuentro van a obtener de él un enorme provecho. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas, comentarios e inquietudes en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto, daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra
a la licenciada Marisela Portado para que comience con su ponencia. Adelante, por favor, licenciada. Hola, muchas gracias, Lili, muchas gracias, coordinador. Buenos días, muchas gracias por la invitación que nos hacen para seguir difundiendo los datos que INEGI genera y que es de uso público, ¿no? El cual pueden ustedes consultar en el sitio de INEGI. El día de hoy vamos a ver el tema de las finanzas públicas, un dato pues que nos lo da los propios municipios, ¿no? Vamos a ver esa información que se recauda a través de quiénes y pues un poquito de la metodología de cómo se capta, ¿sí? Cómo se genera esta información y al final entraremos al sitio de INEGI para poder ver en dónde pueden hacer ustedes esa consulta de los datos. Entonces voy a presentar. Creo que ya la visualizan ustedes, ¿sí? Entonces, muchas gracias, Leslie. Entonces, vamos a ver que las estadísticas de finanzas públicas, estatales y municipales es uno de los proyectos que tiene INEGI. En ocasiones hemos platicado de estos proyectos o de los programas que difunde y que genera INEGI y por el que más nos identifican, pues son los censos, ¿no? Es uno de los proyectos más grandes que tiene INEGI, los censos de población y vivienda, los censos económicos, por ahí ya están trabajando los compañeros para la actualización de la información de los establecimientos en el país, ya por ahí los van a empezar a ver en campo, están empezando a hacer recorridos, ¿sí? Para los censos. Son los proyectos más grandes que tiene INEGI. Sin embargo, no son los únicos. ¿Sí? También INEGI genera lo que son las encuestas, ¿sí? Encuestas en hogares, encuestas en establecimientos. Y recordemos que la diferencia de un censo y una encuesta es que el censo, pues es todo nuestro universo, ¿sí? Visitamos todo nuestro universo y las encuestas, pues es una muestra de ese universo. Y también INEGI tiene otro programa, aparte de los censos y las encuestas, que son los registros administrativos. Los registros administrativos son registros que generan las unidades de Estado, ¿sí? Por sus propias actividades y que INEGI recaba para generar datos estadísticos, ¿sí? Un ejemplo de un registro administrativo son, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito es un registro que llevan algunas dependencias cuando ya se levanta un acta, ¿sí? Ya se levanta un registro de algún accidente en una vialidad. Ese es un registro que INEGI recaba y ustedes pueden encontrar estadísticas de accidentes automovilísticos. Pueden encontrar una estadística, por ejemplo, de natalidad. Si ustedes quieren saber cuántas personas nacen en el país, en una entidad o en un municipio, ¿sí? Este dato no lo genera INEGI propiamente, ¿sí? O de manera directa. Este dato de los nacimientos son generados por el registro civil cuando las personas van a generar un acta de nacimiento, ¿sí? Van a solicitar un acta de nacimiento, el registro civil lo proporciona y después va INEGI a recabar esas actas de nacimiento y genera los datos de estadísticas de natalidad, ¿sí? Con eso podemos nosotros saber cuántas personas nacen, ¿sí? El sexo, ¿sí? Las características de la madre, del padre, toda la información que viene en el acta de nacimiento, ¿sí? INEGI las recaba y genera esos datos estadísticos. Esos son algunos ejemplos de los registros administrativos. Y el tema que vamos a ver el día de hoy de la estadística de finanzas públicas, estatales y municipales, también forma parte de ese grupo de registros administrativos. Son datos, les digo, que generan los propios estados, los propios municipios y que INEGI los capta para poder tener este estadístico, tener esas bases de datos donde pues da acceso a la transparencia,
y que cualquier usuario de la información lo pueda consultar. Entrando un poquito más ya al tema de las estadísticas de finanzas, pues sabemos que en México existen 3 niveles de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Al interior de ellos existen esas transferencias de recursos, existen una transferencia de recursos del gobierno, ¿sí?, federal al estatal y al municipal. Hay una interacción entre ellos, aunque son autónomos, esos 3 niveles son autónomos, ¿sí? Tienen que interactuar entre ellos, y para este tema, pues lo hacen a través de la Ley Federal de Coordinación Fiscal, en la cual pues se establecen los criterios generales de cómo se van a manejar las transferencias de la federación hacia los estados, ¿sí? Cómo se van a manejar esas transferencias de los estados a través ya de sus leyes estatales, ¿sí? Es decir, cómo se van a repartir los recursos hacia los municipios, ¿sí? Y vamos a ver cómo esas cascaditas de recursos, ¿sí?, van a ir de lo general hasta lo particular, van a llegar hasta los municipios. Y cada uno de estos municipios va a tener la facultad exclusiva de ver la manera de cómo va a cobrarlos, ¿sí? Cómo va a hacer el ejercicio de su gasto, cómo va a recaudar, más bien, cómo va a recaudar su ingreso y cómo lo va a gastar, ¿sí? Pero también para estos rubros existen guías para poder captar los ingresos, ¿sí? Ya hay una guía que les va a decir de qué manera se van a captar los ingresos y cómo se van a ejercer. Estas guías pues son anuales y estamos hablando de lo que es la Ley del Ingreso Federal, tanto para el nivel estatal como para el nivel municipal, ¿sí? Nos van a manejar estas guías todo lo que se va a poder comprar, ¿sí? Lo que está facultado a comprar, las transferencias que le van a llegar tanto de la federación como de los estados. También nos va a dar datos por el lado del gasto, lo que es el presupuesto de egresos del año que corresponda, y eso nos va a permitir hacer una estimación de lo que se va a gastar, ¿sí? Entonces vean cómo pues ya tenemos leyes que nos van a decir de qué manera vamos a recaudar esos ingresos, de qué manera se van a utilizar a través de estos programas de presupuestos de egresos. ¿Cuál es el objetivo de estas estadísticas de finanzas públicas? Su objetivo principal es la generación de información estadística correspondiente al origen y aplicación de los recursos financieros de los gobiernos estatales y municipales, ¿sí? Este proyecto se enfoca únicamente en este nivel, tanto el estatal, bueno, en estos 2 niveles, en el nivel estatal y en el municipal. Para el nivel federal, el INEGI no tiene un programa estadístico específico para poderle dar seguimiento a los ingresos y gastos, ¿sí? De esto, pues, se encarga directamente la Secretaría de Hacienda Pública, ¿sí? Al menos en lo referente a la estadística básica. Si ustedes quieren buscar estadística básica ya a nivel federal, INEGI no tiene un programa como lo tiene para el nivel estatal y municipal. Lo que sí va a tener INEGI a nivel federal es a través de la estadística derivada por medio del sistema de cuentas nacionales. Recordemos que INEGI también está facultado para poder generar lo que es el sistema de cuentas nacionales de México. El objetivo de tener estas estadísticas, pues también nos va a permitir mostrar su influencia en los ámbitos económicos y sociales, y nos va a permitir, lo que decía hace rato, contribuir a la transparencia de la acción pública, porque están a disposición del público en el sitio de INEGI. Los usuarios que entren al sitio van a poder consultar estos datos de las finanzas públicas, ¿sí? Y son transparentes, ¿no? Ahí viene la metodología que va a permitir conocer cómo se hace este programa de las finanzas públicas, ¿sí? Y también la obtención de esta estadística básica nos va a permitir
coadyuvar al cálculo de los diversos indicadores elaborados en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales de México. La importancia de estas estadísticas son muy importantes para el seguimiento y el desarrollo de los gobiernos estatales, ¿sí? Es un proyecto desarrollado por INEGI, ¿sí? Que tiene una cobertura al 100% con todos los gobiernos estatales, pero tiene, en cuanto a los municipios, únicamente tenemos el 80% en promedio respecto al total de todos los municipios. De unos años para acá se han estado haciendo esfuerzos para poder aumentar ese 80%, ¿sí? Aunque pues hay muchos factores que no nos permiten llegar al 100% de la cobertura de la información de los municipios. Como ejemplo de estos factores podemos mencionar que en algunos municipios están regidos todavía por el uso y costumbres, ¿sí? Se rigen por esos usos y costumbres, entonces no tienen esa información, no nos pueden proporcionar esa información. En algunos municipios hay conflictos sociales, ¿sí? Que también provocan no tener la presentación de la información de la manera que se requiere para poder nosotros procesarla y difundirla. Los cambios de gobierno, por ejemplo, también nos pegan los cambios de gobierno, porque a lo mejor con un municipio ya lo estábamos sensibilizando para la entrega de la información, en qué formatos los tenían que entregar o cómo lo deberían de llevar. Viene un cambio de gobierno y pues va para atrás todo, ¿no? Tenemos que volver a iniciar ese proceso de sensibilidad a los responsables de los municipios para la entrega de la información. También es importante comentarles que la información de las finanzas públicas se produce de manera homologada, ¿sí? Presenta datos comparables, todo esto a través de ya una metodología aplicada, ¿sí? Hay un marco normativo a nivel federal que se aplica a todos los entes públicos, que es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y también hay un organismo coordinador de la presentación de información financiera, que es el Consejo Nacional de Organización Contable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos apegamos a esta ley, nos apegamos a las recomendaciones de este organismo con la finalidad de que la información sea homologada, es decir, aquí es donde entra el INEGI, entra su función el INEGI para poder presentar una información con las mismas características. Por ejemplo, que si nosotros vamos a hablar de un término de transferencias, ese término o esa información va a ser lo mismo, ¿sí? O va a significar lo mismo, ya sea en Hidalgo, en el Estado de México o en Oaxaca, ¿sí? Vamos a ocupar el mismo término de transferencias y es lo que nos va a permitir homologarlo. Y eso lo vamos a llevar hasta un nivel municipal, ¿sí? Hacemos esa homologación ya que contamos con una información desagregada que nos permite homologar todos los datos como lo tengan, ¿sí? Los municipios, estados, tratamos de homologar esa información para tener un dato eficiente, veraz y oportuno, ¿sí? ¿Cómo captamos esta información? La información se capta a través de las 32 representaciones estatales que tiene INEGI en todo el país, ¿sí? Cada una de estas representaciones nos apoyamos para poder captar la información en tiempo y forma. ¿Quiénes son los usuarios internos de las estadísticas de las finanzas públicas? Bueno, tenemos proyectos que dependemos o que utilizamos la información de estas estadísticas, ¿no? Nos van a permitir ser insumos para generar diversos productos estadísticos en el marco del sistema de cuentas nacionales, porque podemos tener datos que nos sirven para complementar las cuentas por sector institucional,
los gobiernos estatales, ahí tenemos lo que son las cuentas corrientes, las de acumulación de capital, las cuentas de producción por finalidad, podemos hacer el cálculo del Producto Interno Bruto por entidad federativa, podemos sacar datos para las cuentas satélites, en este caso la cuenta satélite del turismo de México, también es un insumo para el indicador trimestral de la actividad económica a nivel estatal. Entonces vean cómo este registro administrativo pues nos sirve como insumo para tener datos de otros indicadores. Como usuarios externos de las estadísticas de las finanzas, hay usuarios que lo utilizan para investigaciones, también los estudiantes lo utilizan para hacer sus tareas, ¿sí? Los docentes lo ocupan para poder explicarle a sus alumnos el manejo de las finanzas públicas, ¿sí? Pero esta información que está generada de las estadísticas también es utilizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder complementar las estadísticas a nivel federal. También es utilizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Ellos utilizan esta información para poder generar diversas publicaciones, como es el diagnóstico de la deuda pública de las entidades federativas. De aquí toman esos insumos para poder tener ese diagnóstico. Y también es utilizado por las instituciones financieras para generar la calificación de cartera crediticia. Este término se refiere a qué tan riesgoso es presentar a un, más bien es prestar a un estado o algún municipio. ¿Sí? Esas instituciones financieras utilizan esta información de las finanzas públicas para ver si pueden prestar a un estado, a un municipio, ¿no? Y esta información pues es entregada a la Asociación de Bancos de México y es compartida a sus afiliados. Algunas características de esas estadísticas, vamos a ver que el método de generación, les decía, es a través del aprovechamiento de los registros administrativos que tienen el gobierno estatal y el municipal, ¿sí? Nuestro universo, estamos abarcando, comentábamos, 31 estados y se considera la Ciudad de México. Tenemos una cobertura de 2,455 municipios. Sí, les digo, cada año se van incrementando algunos, la cobertura de algunos municipios, ¿sí? Tenemos también la información de 16 alcaldías, aunque recordemos que para el caso de la Ciudad de México, la recaudación se hace por parte de la Secretaría de Finanzas, por lo cual las alcaldías no tienen las facultades para poder cobrar los impuestos, ¿sí? Entonces, la información que vamos a obtener son los egresos. ¿Sí? Ahorita que entremos al sitio de INEGI, vamos a poder ver esta información. El desglose geográfico que ustedes van a poder encontrar la información, decíamos, a nivel nacional, por entidad federativa, por municipio y por alcaldías para el caso de la Ciudad de México. Cada cuando se capta esta información, la información es de manera anual. ¿Sí? La parte de información de los gobiernos estatales y municipales se capta de manera anual. Nuestra unidad de observación, les decía, son los gobiernos estatales, son los que nos apoyan con sus registros administrativos, así como la de los gobiernos municipales. Pero también nos apoyamos de otras fuentes, como es la Secretaría de Finanzas de los estados, las tesorerías municipales y órganos de fiscalización de los estados, y la manera como lo capta es a través de bases de datos de sus registros administrativos, contables y financieros que tienen las cuentas públicas. INEGI genera un cuestionario de manera mensual y anual, en el cual también le permite complementar la información de estas estadísticas. Vean todo ese proceso, esa interacción que tenemos con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, ¿sí? Para nosotros poder tener esas bases de datos, siempre cuidando el principio de confidencialidad. La información que entregan estos informantes, tanto la Secretaría de Finanzas como las tesorerías municipales o los órganos de fiscalización, ¿sí?
es confidencial. Ustedes cuando entran al sitio del INEGI, ¿sí? Sí está trabajada, está procesada la información para no romper principios de confidencialidad cuando ya algún dato afecta directamente, ¿no? Aunque ahorita el tema de las estadísticas de las finanzas públicas, ¿sí? Pues es transparente. Aquí lo que hacemos es analizar, les digo, nos dan los datos o los registros contables, digo, pero ese registro contable, pues se queda dentro de INEGI, ¿no? O sea, lo único que pueden ustedes consultar, pues es ya la información que ya homologó, que ya procesó el INEGI, que ya la sube a su sitio. Lo que no andamos dando, pues son esos registros contables, eso es lo que ustedes no pueden visualizar de manera directa. Aquí está el proceso de generación de la estadística. Les digo, o sea, estas instituciones, estos informantes nos proporcionan la información, ¿sí? Pero INEGI tiene que trabajarla, tiene que procesarla, y para eso está el modelo de proceso estadístico y geográfico, que es un marco de referencia para la producción de información oficial, ¿sí? Hay que seguir 8 pasos para aplicar, 8 procesos para poder nosotros tener una generación de estadística. Entonces, todos sus registros administrativos pasan por estas 8 fases, las cuales nos van a permitir tener un resultado final. El sustento metodológico, ahí platicábamos, ¿no? Que nosotros nos apegamos también a las recomendaciones del Consejo Nacional de Armonización Contable, ¿sí? En estas estadísticas de las finanzas, en 2012 hubo una adecuación de sus clasificadores a las recomendaciones del Consejo de Armonización Contable, tomando como base ya el clasificador por rubro de ingreso, ¿sí? Que llega a un nivel de concepto, y también consideramos el clasificador por objeto de gasto, que llega a un nivel de partida, ¿sí? Les digo, todo este sustento metodológico es lo que nos va a permitir homologar la información que comentaba. También nos apegamos a recomendaciones internacionales que nos da el Fondo Monetario Internacional a través del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del 2014, ¿sí? Entonces, vean cómo toda esa información que genera INEGI, y no nada más de este proyecto, también de otros proyectos, siempre nos apegamos a recomendaciones internacionales con la finalidad de homologar nuestra información y nos sirva como un comparativo con otros países. Tenemos una cooperación institucional. Actualmente el INEGI se encuentra en trabajos conjuntos con otras instituciones como el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito, para la obtención, para la atención de recomendaciones internacionales, ¿sí? Derivadas de la presentación de los informes sobre observancia de normas y códigos, ¿no? Seguimos nosotros estas recomendaciones, ¿sí? Les digo, para poder pues tener un comparativo. La cobertura temática que ustedes van a poder consultar en estas estadísticas de finanzas, en cuanto a los ingresos, tenemos el concepto de origen, ¿sí? Vamos a poder consultar lo que son los impuestos, que son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar todas las personas físicas y morales que se encuentran en una situación jurídica o de hecho previstas por la misma, ¿sí? En sí, pues es todo aquel tributo, carga fiscal o prestaciones, ¿no? Todo que nosotros como personas pagamos. Está la de cuotas y aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras, este rubro que también menciona en la ley que todas las personas físicas y morales se beneficien de manera directa por obras públicas, ¿no? Todo lo que va a entrar a obras públicas, los derechos, ¿sí? Que se pagan de acuerdo con el arancel, por ejemplo, un derecho también, un ejemplo más bien de este derecho pueden ser los aranceles por importación, exportación de mercancías, ¿sí? Ahí tenemos por productos, por aprovechamientos, las participaciones, aportaciones, otros ingresos, y tenemos ahí un financiamiento, y también tenemos un concepto de disponibilidad inicial.
En cuanto a los egresos, nosotros vamos a ver la parte de servicios personales, cuánto se paga en materiales de suministro, en servicios generales, en transferencias, asignaciones, subsidios, otras ayudas, en bienes muebles, inmuebles e intangibles, inversión pública, inversiones financieras y otras provisiones, otros egresos, la deuda pública y la disponibilidad final. ¿Sí? Estas son las temáticas que ustedes van a poder consultar en el sitio de INEGI. El desglose conceptual, vamos a ver que lo podemos ver por capítulo, por concepto, por partida y por subpartida. Ese es el desglose que vamos a poder consultar con las herramientas de INEGI. También es importante comentarles que ya cuando entremos al sitio de INEGI, ustedes quieren hacer un comparativo de los ingresos y egresos, es importante mencionarles que INEGI aplica el principio contable de partida doble, es decir, todo gasto corresponde a un ingreso. Entonces, ahí es un principio contable que se aplica en esas estadísticas de finanzas y lo van a poder ustedes consultar cuando hagan el comparativo de ingresos y egresos. Y todo esto, ¿por qué ocupamos esa partida doble? Por las recomendaciones internacionales, ¿sí? Digo, apegándonos a esas recomendaciones internacionales es porque se aplica esta partida contable. Los productos y medios de difusión en el sitio de INEGI van a poder ustedes consultar lo que es la síntesis metodológica, donde ya les va a decir cómo se obtiene todo esto que yo les platiqué de las recomendaciones, del desglose, ¿sí? De cómo captamos la información, lo vamos a poder encontrar en la síntesis metodológica de las estadísticas de finanzas públicas, que está en el sitio de INEGI, ¿sí? Y los medios de difusión, tenemos algunos productos donde ustedes van a poder consultar los datos, como es el Banco de Información Económica, ¿sí? Ahí vamos a tener información de los gobiernos estatales por capítulo. Tenemos lo que es la consulta interactiva de datos, una consulta que le llamamos cubos, en el cual vamos a poder consultar información tanto de los gobiernos estatales y municipales. En esta herramienta de cubos vamos a poder hacer esa consulta a nivel estatal y municipal. En el BIE nada más llegamos a un nivel estatal. Ahorita vamos a entrar a los dos. Y tenemos datos abiertos. En los datos abiertos se llevan ustedes todas las bases de datos que tenemos desde 1989 hasta el 2021 a un nivel de partida. Entonces, vamos a entrar al sitio de INEGI para poder ver dónde pueden ustedes consultar la información a través de estas herramientas. Creo que ya la están viendo. Ok. Entonces, vamos a entrar al sitio de INEGI, www.inegi.org.mx. Me espero tantito por si alguien quiere entrar conmigo a hacer alguna consulta. Y donde vamos a encontrar estas estadísticas, yo les recomiendo siempre entrar al tema de programas o este apartado de programas de información. Aquí en este apartado pues tenemos los 4 subsistemas, ¿sí? Que conforman el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en el cual se van a agrupar ya los proyectos y programas que tiene INEGI de acuerdo a la temática. ¿Sí? Si ustedes ya quieren consultar información de los censos de población y vivienda, pues entrarían al subsistema de información demográfica y social.
quieren ver ya temas de economía, indicadores como el Producto Interno Bruto, finanzas públicas, el tema de accidentes de tránsito que les comentaba, el tipo de establecimientos que hay en su municipio, ¿sí? Todo eso ya entra en la parte de información económica. Si ustedes ya quieren ver parte de la geografía, ya quieren ver cartas topográficas o la información de imágenes satelitales, ¿sí? Lo tenemos en el subsistema de información geográfica medio ambiente. Y por último, tenemos el subsistema de información de gobierno. Si ustedes ya quieren ver información también que se genera a través de los censos de gobierno, que también este año nos tocó actualizar la información de los censos municipales, a lo mejor por ahí también compañeros del INEGI los fueron a visitar, lo van a poder encontrar en este apartado del subsistema de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia en el apartado de censos, ¿no? Aquí están los censos de gobierno municipal y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Les digo que este año se estuvo solicitando información para actualizarlos. Ok, para el tema de finanzas públicas, vamos a entrar al apartado de registros administrativos. Observen lo que les comentaba al inicio. Vienen los programas que tiene o los proyectos que tiene INEGI, censos, encuestas y los registros administrativos, ¿sí? Entonces, son las fuentes de información que tiene INEGI. Vamos a entrar a registros administrativos. Y vean, aquí vienen algunos ejemplos de los registros administrativos económicos: accidentes de tránsito, balanza comercial, exportaciones, ¿sí? Ahí tenemos sacrificio de ganado en rastros municipales, transporte urbano de pasajeros, vehículos de motor. Todos estos son estadísticos de registros administrativos, lo que les decía, son datos que generan por sus propias actividades otras unidades de Estado y que INEGI las capta para poder generar estadísticas. Vamos a entrar, por favor, a la de finanzas públicas estatales y municipales. Aquí vamos a poder encontrar la información referente a los ingresos y egresos anuales de los gobiernos de los estados, municipios, de la Ciudad de México y de las alcaldías. Les decía esto con la finalidad de poder mostrar su comportamiento en el ámbito económico y social. Entonces, ustedes quieren ver un poco de lo que les mostraba yo en la presentación. Aquí tenemos el apartado de ver más presentación. Ustedes le van a dar clic y ahí vienen los antecedentes, desde cuando comenzó esta estadística. De hecho, lo traemos ahí desde 1930, ha ido cambiando, ¿sí? Pero tenemos un primer antecedente a través de la información que estaba en la Secretaría de la Industria, Comercio y Trabajo, actualmente la Secretaría de Economía. Entonces, ahí tenemos este dato, desde cuando se empezó a captar esta información de las estadísticas. ¿Cuál es el objetivo general? Decíamos, dar a conocer el origen y aplicación de los recursos financieros de los gobiernos de los estados y municipios. La periodicidad, decíamos, es anual, ¿sí? Sale cada año. Y aquí ya viene lo que es el diseño conceptual, las variables que tiene, los clasificadores que se utilizan, ¿sí? Tenemos una cobertura temporal, ¿sí? Desde 1989 a 2022 con cifras preliminares, ¿sí? Pero tenemos por ahí una información de 1970 a 1988 en formato PDF para quienes quieran hacer algún histórico, ¿sí? También está esa información. Cobertura geográfica, cubrimos todo el país, aunque ya decíamos, el desglose lo tenemos por entidad federativa, municipio, por alcaldía. Recuerden que vamos a ver esa cobertura que decíamos del 80% de los municipios. Y aquí viene el procesamiento de captación, ¿sí? Cómo captamos la información de estas estadísticas. Vean las fechas, me dice cifras preliminares. La última actualización fue el 31 de agosto del 2023. ¿Cuándo vamos a tener una próxima actualización? El 30 de noviembre de 2023, ¿sí? Cifras definitivas
la vamos a tener el 30 de abril del 2024. Esta información se va actualizando, sí va teniendo actualizaciones, por eso son cifras preliminares, pero ya las cifras definitivas las tendremos hasta el próximo año. En cuanto a la síntesis, vean el apartado de documentación. Aquí en documentación van a encontrar ustedes la síntesis metodológica. El documento, ustedes ya quieren analizar más la información sobre estas estadísticas. Aquí hay un formato en PDF, que es la síntesis metodológica, está tardando un poquito. Ahorita me regreso a ver si me deja. ¿Verdad? Tenemos un PDF de la cobertura municipal por entidad federativa. En este documento ustedes van a poder ver en qué entidades federativas no tenemos el 100% de los municipios captados. Vean, por ejemplo, ahí tenemos Aguascalientes, ¿sí? Tenemos 11 municipios, ¿sí? Y se captaron los 11 municipios, o sea, tenemos una cobertura del 100%. Pero vean que hay otros, por ejemplo, Coahuila, de sus 38 municipios, 34 son los que nos dan información que han sido captados. Hay algunos con mínimo los municipios, pero hay algunos más significativos, ¿no? Ahí tenemos el caso de Chiapas, Chihuahua, ¿no? Vean Guerrero, de los 81, 63 municipios nos han dado información. Hidalgo, de los 84, 77 han dado. Vean Jalisco, de los 125 municipios de Jalisco, únicamente 42 municipios, ¿sí? Son los que proporcionan los datos, ¿sí? Ya si nosotros analizamos, vean que pues realmente es Jalisco, la entidad federativa, que menos municipios tenemos captados, es el 34% de sus municipios, ¿sí? Vean Puebla, por ejemplo, más bien es Puebla, ¿no? Más que Jalisco, tenemos a Puebla de sus 217 municipios, únicamente hemos captado información de 27, tenemos una cobertura del 12%. Entonces, estas pláticas que nosotros damos de dar a conocer la información de INEGI también tiene la finalidad de sensibilizar a las instituciones para que nos apoyen en participar en la entrega de su información con la finalidad pues de tener al 100% la cobertura en cuanto al dato de los municipios. Entonces tengan mucho cuidado también cuando trabajen con los datos de los municipios. Les digo, porque ahorita que entremos a hacer consultas me pueden decir, es que mi municipio no está. Si no está es por alguna situación, porque a lo mejor por alguna situación de los que yo les comentaba, no han entregado o no han participado en la entrega de esta información. Les digo, pero este es un panorama donde podemos ver a nivel entidad federativa la cobertura por municipio. Voy a cerrar esta. Tenemos un glosario. Si ustedes ya quieren necesitan algunos conceptos, ¿sí? De qué es un impuesto, que se maneja como una transferencia, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar aquí en el glosario. Permítanme a ver si abre, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar que esté trabajando en lo que sigo procesando y ahorita me regreso a que consulten la información para avanzar un poquito. Tenemos los metadatos. Recordemos que los metadatos son datos sobre los datos, ¿sí? Voy a entrar a la última que es del 2022. Aquí ya vamos a tener todos esos metadatos de estas estadísticas, ¿sí? Tenemos la información del proyecto, tenemos nuevamente antecedentes, lo que yo les mostré en la de ver más, aquí también tenemos todavía un complemento de esa información, está un poquito más desglosado la parte de los metadatos, ¿sí? Pueden entrar también aquí si ustedes tienen alguna duda, ¿sí? Tenemos ahí los diccionarios de datos,
y algunos materiales de referencia. Le digo, realmente estos son los metadatos. Aquí vienen los cuestionarios. Si ustedes quieren consultar esos cuestionarios que se aplican, que INEGI aplica a los municipios para obtener esta información, aquí los pueden consultar. Vienen en formato PDF. Me voy a regresar. Vean, ya me abrió el glosario. Aquí viene el glosario. Son conceptos muy concretos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero ver eso de contribuciones, de mejoras, vean que es un resumen, ¿no? Son los conceptos que se manejan para estas estadísticas. Les digo, son muy concretos y sin tanto tecnicismo para que todos los usuarios lo puedan consultar. Voy a regresar. En la siguiente pestaña tenemos los tabulados. Aquí en los tabulados van a poder ustedes ya hacer sus consultas. Aquí tenemos dos opciones para hacer la consulta. Pueden hacer una consulta con archivos en Excel, archivos que ya están trabajados en Excel. Vean, esos son los tabulados predefinidos. Yo necesito información de las finanzas estatales, ¿sí? Vean que aquí ya viene el periodo del 2019 al 2022 únicamente y viene un archivo en Excel. Entonces vienen ingresos de los estados, egresos de los estados o un resumen de ingresos y egresos de los estados por entidad federativa. ¿Sí? Ustedes nada más se seleccionan el tema que sea de su interés. Lo voy a descargar para que puedan ustedes ver el formato. Es un formato muy sencillo para que ustedes puedan hacer sus propias gráficas. Aquí tenemos el de ingresos y egresos brutos de los gobiernos de los estados, un periodo del 2021, 2022, cifras preliminares, ya comentábamos que el 2022 son cifras preliminares todavía, y aquí viene el concepto por impuestos, es el concepto, ya vienen los impuestos, déjenlo hago un poquito más grande para que alcancen a visualizar los datos, creo que ahí lo alcanzarían a ver, y ya viene por entidad federativa, aquí tenemos Aguascalientes, sus ingresos, total de egresos, Baja California, y de manera muy sencilla lo pueden consultar. Voy a cerrar este. Ahora, si ustedes necesitan ya algo más específico de otros años, vean que eso lo vamos a encontrar en los tabulados interactivos. Es la herramienta de cubos que les mencionaba. Si yo quiero ya consultar información ya de un municipio, podemos entrar a esta herramienta de tabulados interactivos desde 1989 al 2022. Y lo único que tienen que hacer es seleccionar qué es lo que necesitan. A lo mejor yo necesito seleccionar el estado y municipio, quiero de algunos años, y a lo mejor necesito todos los ingresos. Y le voy a decir ver consulta. Vean que ya me da por entidad federativa, ya me da los ingresos y también tengo los años, ¿sí? Tengo filtros para empezar a trabajar mi información. ¿Y por qué le llamamos consulta interactiva de datos? Porque yo puedo manipular este cuadro, ¿sí? Yo quiero que a lo mejor las entidades federativas me aparezcan de manera vertical, ¿sí? Yo ya puedo estar consultando o quiero que ya el año me aparezca en mi tabulado, también lo puedo hacer a través de estas herramientas. Por ejemplo, yo voy a bajar ahorita el año y vean que ya tengo desde 1989 el tema de ingresos a nivel nacional, ¿sí? Entonces, por eso es cubos, porque podemos nosotros manipular esas bases de datos. Quiero que la entidad federativa me quede de manera vertical, a lo mejor para sacar algunas gráficas. Con esta herramienta yo puedo ponerla de manera vertical y a lo mejor los ingresos los manejo de manera horizontal. Entonces vean cómo ustedes pueden ya manipular la información. Subir el año, ya no me sirve el año a lo mejor. Entonces, a eso es consulta interactiva. Yo puedo manipular la información.
tengo a nivel nacional, siempre que vean el signo de más, ábranlo porque significa que al interior tenemos más datos. En el caso de los estados me dice que tengo los municipios. ¿Dónde voy a ver los municipios? Al momento que le dé clic en el signo de más del total. Ahí ya me aparecen todos los estados. Quiero ver los municipios de Colima, por ejemplo. Voy a abrir donde está el signo de más del estado que quiero seleccionar y vean cómo ya me aparecen los datos del estado, que son los ingresos. Estoy con todos los ingresos de Colima y aquí tengo el de sus municipios. Nada más necesito de una entidad federativa o de un municipio. Lo que podemos hacer es ocultar. A lo mejor no me interesan los 32 estados. Entonces vamos a irnos donde dice estado y municipio. Le voy a dar clic y me va a salir un cuadro que me va a permitir seleccionar. Le vamos a dar donde dice más, Y por ejemplo, voy a seleccionar el Estado de México. Le digo aceptar. Y lo que va a hacer es ocultarme el resto de las entidades federativas. Únicamente voy a ver el total de ingresos que tiene el Estado de México. Pero necesito un municipio del Estado de México. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar donde dice más del Estado de México. Ahí tengo todos los municipios, pero si nada más quiero ver un municipio, hago nuevamente mi filtro. Voy a hacer otro filtro dándole clic en Estado y Municipio. Selecciono, abro el Estado de México. Ahí están. Y yo aquí puedo decir que quiero trabajar únicamente con Almoloya de Juárez, ¿no? A lo mejor quiero trabajar con Chalco, Ecatepec de Morelos, ¿sí? Ustedes seleccionan su municipio, ¿sí? Y le dan a aceptar. Y únicamente vean su tabulado, me aparecen los datos del municipio. Y lo mismo con los ingresos. Si de los ingresos no quiero el total, a lo mejor nada más necesito, dejen que termine de abrir. Yo puedo hacer los mismos filtros en el tema de ingresos. Está leyendo, está un poquito lento el internet. Vean, tengo impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos. Aquí tienen ese desglose. Y de impuestos, si todavía quieren de impuestos, ¿se acuerdan el desglose que platicábamos? ¿Sí? Voy a abrir el signo de más de impuestos y ya me dice impuestos sobre el patrimonio, accesorios, otros impuestos. Y vean que impuestos sobre el patrimonio todavía tiene un signo de más. Siempre entren todavía a tener ese desglose. Hasta que me salga en color negro, significa que es el último desglose. Y vean que ya en impuestos sobre el patrimonio ya me aparece el impuesto predial, adquisición de bienes inmuebles. ¿Sí? Y esto te les digo, ustedes pueden hacer ese filtro para nada más seleccionar una sola variable. Por ejemplo, de los impuestos, si nada más quiero el impuesto predial, ¿sí? Yo puedo ir abriendo las variables y seleccionar únicamente el impuesto predial. Le digo aceptar. Y lo que me va a dar es únicamente de los ingresos, el impuesto predial del municipio de Almoloya de Juárez, de Chalco y de Ecatepec de Morelos, ¿sí? Vean que es muy fácil esta información, jugar con los años. Esto fue al 2022. Quiero hacer un comparativo de cuánto se recibió de este impuesto en el 2021. Arriba le cambiamos 2021 y le decimos actualizar.
y ya me da el dato del año 2021. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes les digo, ya pueden trabajarlo desde acá arriba el filtro del año o bajarlo, que quede en los encabezados. Una vez que arman su tabulado de acuerdo a sus necesidades, podemos descargarlo en un formato de Excel separado por comas o TXT. Yo lo voy a descargar en formato de Excel. Y aquí está mi tabulado que generé. Vean que ya me dice que es de finanzas públicas municipales del 2021. Consulté los ingresos por estado y municipio. Tengo el impuesto predial de 3 municipios. La fuente INEGI, Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales. Vean qué sencillo es poder consultar la información que está en esta herramienta. Si nada más es identificar qué es lo que necesitamos descargar. Voy a cerrar esta herramienta. Y así están para los estatales, las finanzas públicas estatales, el gobierno de la Ciudad de México, de las alcaldías, ¿sí? Vean que en las alcaldías decíamos que el único dato que vamos a tener es el de los egresos, por la situación especial que tiene la Ciudad de México. Ahora vean, otra, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos los datos abiertos. Si se quieren llevar todas las bases de datos desde 1989, ¿sí? Tienen las bases de datos por separado, por comas, ¿sí? Ya son bases de datos muy grandes que ustedes pueden trabajar en algún programa estadístico especial para poderlo procesar. Publicaciones, tenemos la síntesis metodológica de estas estadísticas, ¿sí? Y tenemos también algunas publicaciones que se generaron, de hecho la última fue la del 2014, ya no se han generado publicaciones, pero los tabulados están aquí para que ustedes los puedan trabajar. En herramientas vamos a ver que tenemos una herramienta que es el BIE. Ahorita vamos a entrar a esa herramienta que también nos permite consultar de manera muy rápida los datos de las finanzas públicas. Pero quiero que entremos antes de irnos a la herramienta del BIE, a este apartado de temas relacionados. Otra manera de poder entrar, ¿sí? Es en el apartado de temas. Me voy a subir un poquito. En la primera pestaña que dice temas, ¿sí? En temas, también podemos entrar nosotros a consultar la información, ¿sí? Ahora, si ustedes pueden entrar desde temas o podemos entrar desde programas de información, es exactamente los mismos datos. ¿Por qué está en diferentes apartados? Porque muchos usuarios que no conocen mucho las bases de INEGI entran por el apartado de temas. Entran buscando el tema, no saben que existen los subsistemas, que son registros administrativos, entran directamente buscando el tema de finanzas públicas. Por eso es que les va a dar esto, ¿no? Van a entrar a temas, a finanzas públicas estatales y municipales. Vean que entré a la primera pestaña. En el apartado de gobierno, seguridad y justicia, también tenemos, pero vean, aquí tenemos algunas gráficas, ¿sí? Por eso, algunos tabulados, tanto de los ingresos como de los egresos a nivel entidad federativa. Son diferentes presentaciones, pero es la misma información. Entonces, pueden entrar en un apartado o en el otro, la información es exactamente la misma, ¿sí? Vean que los tabulados, aquí en este apartado de temas, como son usuarios que no están tan involucrados en la parte de herramientas de INEGI, nada más se les da la información en archivos de Excel. No tienen la consulta interactiva de cubos para poderla trabajar, ¿sí? Entonces, pero están en el archivo de Excel. Por eso les digo, como entran en cualquiera de los apartados, lo van a poder consultar. Y en herramientas, aquí vamos a encontrar el Banco de Información Económica. Este Banco de Información Económica pueden entrar desde el apartado de finanzas en herramientas o lo pueden encontrar en el apartado de sistemas de consulta, es otra manera de entrar. En la tercera pestaña
sistemas de consulta, tenemos el apartado de banco de indicadores y tenemos el banco de información económica. Este es un banco en el cual tiene más de 300,000 series de todos los temas económicos, ¿sí? Aquí únicamente vamos a encontrar temas económicos, indicadores económicos, ¿sí? Por eso es su nombre. Vamos a esperar a que lea un poquito. Está entrando al banco. Vean, ya entró, Banco de Información Económica. Ya hubo un cambio también por ahí en lo que es el año base del sistema de cuentas nacionales, es la parte, la leyenda que nos aparece. El año base es del 2018, sí, es importante que también lo conozcan quienes manejan la información económica, sí, es del INEGI. Y vean que vamos a bajar y aquí está el apartado de finanzas públicas. Tenemos el apartado de finanzas públicas, ingresos y egresos brutos del gobierno de la Ciudad de México, ingresos y egresos brutos por entidad federativa. Aquí únicamente viene por entidad federativa. No van a encontrar los datos de los municipios. Municipios únicamente en la consulta interactiva de datos, ¿sí? Pero también si ustedes quieren consultar, es una herramienta también en el BIE muy sencilla. Si ustedes quieren ver los ingresos y egresos por entidad federativa, por ejemplo, vamos a checar el de Durango, ¿sí? Vean que este signo de más y me indica que al interior tengo un desglose todavía de información. Del estado de Durango tengo ingresos y egresos. Quiero saber sobre egresos, sigo abriendo, vean que si yo me coloco aquí me dice que hay 12 subtemas con 12 indicadores aquí en egresos. Con el signo de más, yo puedo visualizar esas 12 variables y puedo seleccionar el que me interesa. Por ejemplo, yo quiero el total de egresos brutos. De hecho, directamente aquí ya me dice que estoy hablando de miles de pesos. El año de referencia es del 2022 y aquí ya tengo la cifra, ¿no? Entonces, ustedes de aquí directamente, sin buscar Excel, nada, pueden encontrar los datos. Quiero más información, denle clic a egresos brutos. Le voy a dar clic a la variable que acabo de seleccionar y vean que me da gráficas, me permite generar gráfica. Desde 1989 puedo ver el comportamiento de esta variable de los egresos, ¿sí? Vean que puedo jugar con los años, decirle, a ver, quiero del 2015 al 2022. Puedo obtener información. Aquí tengo también los metadatos, de dónde se obtiene esta información, la fuente, ¿sí? Y tengo una tabla. Si yo ese dato no lo necesito sacar, es que no seleccione Durango. Permítanme dejen que termine de leer. Okay. Si yo ya necesito, vean que aquí ya me dejó nuevamente, puedo cambiar el año. Y tengo para llevarme este tabulado a un formato de Excel o el separado por comas. Igual si estoy en el campo de la gráfica, aquí se modificó, voy a volverla a modificar. Si esta gráfica yo me la quiero llevar, también tengo opciones. Aquí puedo mostrar valores, puedo modificar mi gráfica para que me salgan los egresos en cada año, ¿sí? Y ya puedo exportar esta imagen en un formato PDF o en un formato PNG, ¿sí? Entonces, es una herramienta, les digo, muy sencilla que ustedes pueden consultar. Necesitan más variables, no nada más una, pues yo puedo seleccionar todos, ¿sí? Los egresos de Durango, vean que estoy en el apartado de egresos de Durango y le voy a decir consultar. Y aquí obtengo todos servicios personales, materiales de suministro, todos los apartados de los egresos de los años de referencia, puede ser desde el 2019 hasta el 2022, ¿sí? Aquí ustedes ya van actualizando su información, la pueden descargar, ¿sí? Podemos limpiar, podemos ir actualizando los datos.
Yo seleccioné el de 2019 al 2022 y este tabulado pues ya está listo para su descarga en un formato de Excel, ¿sí? En un formato de IQY. El formato de IQY les permite, si están haciendo consultas de un indicador de manera continua, a lo mejor del indicador trimestral del Producto Interno Bruto, ¿sí? Si lo descargan en este formato de IQY, cuando ustedes chequen el calendario y digan, ya salió la nueva actualización de este indicador, abren su archivo, se conectan a Internet, están conectados a Internet, a una conexión a Internet, abren el archivo y si ya está una actualización, automáticamente actualiza ese archivo. Ya no es necesario entrar al sitio de INEGI a hacer la consulta en el Banco de Información Económica, siempre y cuando a ese formato no lo modifiquen, si no le agreguen columnas o le eliminen columnas porque rompe ese vínculo, ¿sí? Entonces, ese es un formato que les permite a los usuarios que consultan información de manera continua, ¿sí? Estar actualizando su tabula. Entonces, este es el banco de indicadores. Les digo, ahorita pueden consultar lo que son las finanzas públicas también en este apartado, les digo, pero únicamente a nivel entidad federativa, ¿sí? No, no viene a nivel municipal. Entonces, ustedes deciden si es a nivel municipal, consulta interactiva de datos, como nos fuimos hace rato en el apartado de programas de información. Por entidad federativa, pueden consultarlo en ese mismo apartado o irnos al Banco de Información Económica, que les digo que es una herramienta también muy sencilla, en el cual trae todos los indicadores de coyuntura. Recordemos que los indicadores de coyuntura son todos aquellos indicadores económicos que nos permiten medir el crecimiento de la economía del país, ¿no? Trae los principales. Entonces, hasta aquí sería mi presentación con el sitio de INEGI, donde pueden ustedes consultar la información de las finanzas públicas, ¿sí? Y me voy para las preguntas. Agradecemos mucho esta exposición tan interesante por parte de la licenciada Marisela Portado Martínez, ejecutiva de cuenta en la Coordinación Estatal Norte de la Dirección Regional Centro del INEGI. Y de igual forma agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, licenciada Marcela, daremos lectura a algunas preguntas por parte de nuestros participantes. Y la primera viene por parte de Uriel Torres vía Facebook, que nos pregunta, ¿dónde puedo consultar este sustento metodológico en materia de finanzas públicas subnacionales? ¿Hay datos de financiamiento sostenible? Adelante. Sí, gracias, Leslie. En el apartado de síntesis metodológica, en el apartado de documentos, cuando entramos al sitio de INEGI a finanzas públicas, está el apartado de documentación. Ahí está la síntesis metodológica que les va a permitir conocer el dato de la metodología de la generación de estas estadísticas, o en el apartado de publicaciones, ya que entramos al apartado de publicaciones, y ahí está también la síntesis metodológica, que realmente es un resumen de cómo se genera y se captan estas estadísticas, ¿no? Todas las recomendaciones que se tienen, los conceptos que se tienen, que vimos al inicio de la presentación, ahí en la síntesis metodológica lo pueden consultar. Muchísimas gracias, licenciada Marisela. El resto de los comentarios que identificamos son felicitaciones por esta excelente ponencia que nos acaba de dar. Y no sé si antes de dar paso a nuestro cierre, guste dar algunos comentarios finales. Muchas gracias, Leslie. Pues espero que la información les sea de utilidad. Es una introducción al tema de las finanzas públicas. Como les decía, es importante que ustedes las conozcan para que también nos apoyen en la recaudación de la información. Vemos ese porcentaje del 80% que tenemos cubiertos los municipios. Sabemos que hay factores que a lo mejor no nos facilitan el obtener la información, pero también nos hemos dado cuenta que hay veces que desconocen para qué sirve la información, no nos quieren dar los datos porque no saben en dónde o para qué los quiere INEGI.
la intención de esta plática también es que los conozcan y que vean que, bueno, a final de cuentas es una transparencia que se está dando de la información que generan los municipios y que nos apoyen, ¿no? Cuando ya van mis compañeros a buscarlos para la entrega de información y no nada más de este proyecto, ¿no? Por ahí hemos dado pláticas de los censos de gobierno municipales, pues que vean que todos podemos consultar, todos los usuarios que quieran información de los municipios. Hay un sitio en el INEGI que pueden consultar la información y que si ustedes como responsables, como colaboradores, funcionarios de los municipios o de otras dependencias, porque vi que por ahí se conectan de otras dependencias, ¿sí? Nos pueden ayudar en la captación de la información, en la difusión, que digan, sé que hay un apartado que le puede servir a alguien más, pues con mucho gusto estas pláticas pues van a todas enfocadas a todos los sectores, ¿no? Eso es mi comentario. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, licenciada Marisela. Acaba de llegar otra pregunta por parte de nuestro participante Luis Cap, que nos comenta, en el apartado seleccione las variables, dice capítulo de ingresos, pero de acuerdo al CONAC, en ingresos son rubros. ¿Esto es por alguna razón? Sí, aquí nosotros recuerden que el desglose que tenemos, si tomamos como referencia lo que es el CONAC, pero también tomamos como referencia recomendaciones internacionales, ¿sí? Y eso lo van a encontrar en la metodología. Viene la explicación por qué nosotros hay como variables, está ese desglose de capítulo. Muchas gracias, licenciada Marisela. Ahora sí, por el momento son todas las preguntas que hemos llegado a identificar. Y antes de dar paso a nuestro cierre, me permito comentarles a todos nuestros participantes que en nuestra página principal de Fórmate pueden encontrar nuestra encuesta de detección de necesidades. La dejamos ahí precisamente, como lo menciona la maestra Marisela, para que nos apoyen a seguir brindándoles mayores conocimientos de acuerdo a sus necesidades y a lo que consideren que es relevante para seguir mejorando este servicio público al que todos estamos dedicados. Entonces, si nos pueden regalar algunos minutos para ayudarnos a contestar esta encuesta, lo agradeceríamos muchísimo. Ahora sí, para dar paso a nuestro cierre, reitero nuevamente este agradecimiento a la licenciada Marisela Portado por todo el apoyo que nos ha brindado por parte del INEGI y agradecemos de igual forma muchísimo la participación de las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión. A nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Gracias, hasta luego, que tenga bonita tarde. Hasta luego, Marisela.